Tomates rojos a la luz de la luna, de Yoko Ogawa. Giré la llave de la habitación 101 y la puerta se abrió sumisa. Para mi sorpresa, en su interior se encontraban, tranquilamente aposentados, una mujer y un perro. Desde luego, a aquella buena señora yo no la conocía de nada, pero sin duda en la recepción del hotel acababan de darme la llave de la habitación 101. Estaba sentada en el sofá, la espalda bien derecha y las manos apoyadas en las rodillas. Disculpe, exclamé y cerré a toda prisa la puerta para volver a comprobar el número de la habitación. No obstante, el 101 relucía grabado en la placa. Volví a abrir la puerta. Perdone que se lo pregunte. Me dirigí a la mujer con gran respeto. Pero, ¿no se habrá equivocado de habitación? La mujer no se inmutó. Ni siquiera atisbé en su rostro la menor reacción. Se limitó a continuar acariciando a su perro, un labrador de pelo negro recostado a los pies del sofá. ¿Quién es usted?, preguntó. Me llevé una sorpresa, porque su timbre de voz sonó mucho más juvenil de lo esperado en una mujer de su edad, y perdí la compostura durante unos instantes. Soy la persona a quien han asignado esta habitación, contesté. Lo mismo digo, replicó ella, tan campante. Debe de haber habido algún error por parte del hotel. Será mejor que llamemos a recepción. ¿Le importaría mostrarme su llave? ¿Qué llave? La mujer la dio la cabeza, y su vista se perdió en algún punto lejano, como si le hubiera preguntado por un complejo término médico. La llave, insistí con impaciencia. La noche anterior no había pegado ojo, acuciado por los plazos de entrega, y, por si fuera poco, me había pillado un buen atasco en mi trayecto hasta allí. Así que estaba agotado y solo deseaba darme una ducha caliente y acostarme. ¿Le importaría enseñármela? En principio, debería ser una llave igual a la mía. Ah, claro, la llave. Perdóneme. Vaya, pues parece que no la encuentro. Estaba convencida de que la había dejado allí mismo. Señaló la cómoda, pero no hizo ademán alguno de incorporarse. Mantenía la misma postura que cuando había abierto la puerta, como si fuera una muñeca a la que hubieran puesto en el sofá. El labrador bostezó y movió la cola. Desde luego, había acertado al compararla con una muñeca. Era menuda y de tez muy blanca, y llevaba el pelo cortado a tazón. Tanto sus finas manos como sus dedos y pantorrillas tenían una delgadez exquisita y, en general, cada una de las partes de su cuerpo parecía elaborada con un tipo de material especial. ¿Cómo ha entrado?, pregunté abiertamente. Por la terraza. Dejó de señalar la cómoda y apuntó hacia la ventana. En un día de sol intenso como aquel, los haces de luz que se filtraban a través de la ventana eran tan fuertes que resultaba doloroso a los ojos. El césped del jardín, rociado por el riego de los aspersores, brillaba en un caleidoscopio de destellos y, desde más allá, se oía el jolgorio de los niños en la piscina. Por detrás de ésta alcanzaba a divisarse el mar calmo. Los pájaros se posaban en las tumbonas desplegadas a lo largo de la terraza y enseguida alzaban de nuevo el vuelo. Vi que la ventana estaba abierta y, puesto que soplaba una brisa tan agradable, ¿qué sentido tenía dar toda la vuelta para entrar por la recepción? ¿No le parece mucho más cómodo entrar desde la terraza? Sí, desde luego que sí, pero me temo que se ha equivocado de habitación, porque esta es la mía. Lancé mi bolsa de viaje a la cama con decidida agresividad. No me diga.
pues ahora mismo me marcho. Tomó un pequeño paquete envuelto en un pañuelo de seda, se lo puso bajo el brazo y tiró de la correa del labrador. Al incorporarse, su pequeña estatura resultó aún más evidente. El labrador se desperezó con un temblequeo brusco y se pegó a la pierna izquierda de la mujer. Apenas abrí la puerta, me percaté de que las siluetas de ambos se alejaban ya por la terraza con pasos sigilosos. Ni siquiera las tablas de madera de la terraza emitieron el más leve crujido bajo sus pisadas. No tardaron en desaparecer de mi vista, mezclados sus contornos con los deslumbrantes haces de luz solar. Bajé entonces la mirada y reparé en algunas briznas de pelo negro al pie del sofá. A la mañana siguiente me levanté temprano y conduje hasta el extremo del cabo para tomar una serie de fotografías del amanecer. Después di una vuelta por el mercado de pescado y, tras tomar algunas notas y más fotografías, me dirigí de nuevo al hotel. Al acceder al aparcamiento, reparé en la misma mujer del día anterior. Permanecía inmóvil frente a la puerta trasera de la cocina del hotel. Sujetaba el mismo paquete, envuelto en el pañuelo, bajo uno de sus brazos, mientras que en el otro llevaba una cestilla llena de algún tipo de fruta. Junto a ella se encontraba su fiel labrador. Detuve el coche, doblé el mapa y lo metí en la guantera. Asumí que lo más razonable era salir del aparcamiento fingiendo no haberla visto. De hecho, no la conocía de nada, así que, como mucho, intercambiaríamos saludos al cruzarnos, y tampoco sentía la obligación de ir a saludarla, y sin embargo, no me fue posible largarme de allí sin más. La dichosa mujer había estipulado mi curiosidad hasta el punto de no poder apartar mis ojos de ella, y decidí quedarme un rato allí, guarecido dentro del coche, observándola. Había algo fascinante en aquel aire suyo inclasificable y alejado del turista medio, que me hizo incluso plantearme la idea de pedirle que formara parte de mi reportaje. ¿Por qué no? Por otro lado, también podía ser que mi curiosidad se debiera a un motivo más primario, la limpia e inocente mirada con que los ojillos del labrador miraban a la anciana, ardientes de deseo de entender qué se traía su dueña entre manos. Acepte este insignificante obsequio, se lo ruego, insistía ella, tratando de entregarle la cesta a un hombre que debía de ser uno de los cocineros del hotel. Yo misma los he recogido de mi huerto y le garantizo que son de primera calidad, de cultivo orgánico. Y claro, ¿qué voy a hacer con tal cantidad de tomates? Si al menos pudieran ustedes aprovecharlos y darles un buen uso. Así que eran tomates. En la expresión del cocinero se entreveía el malestar que le causaba el dilema de rechazar su obsequio o aceptarlo de mala gana. Ella, indiferente a la vacilante actitud del cocinero, le daba ligeros pero insistentes empellones con la cesta en el vientre, como para forzarlo a que la cogiera. Al pobre hombre no le quedó finalmente más remedio que tomar en sus manos aquella cesta repleta de tomates, más que nada por quitarse de encima a la buena mujer. No se apure, ya ve que me sobran tomates, así que no tiene por qué darme las gracias, recalcaba ella con una sonrisa de oreja a oreja. En absoluto. Se despidió y, con el labrador siguiéndola a su vera, atravesó el aparcamiento zigzagueando entre los vehículos estacionados, en dirección a la costa. En ningún momento miró hacia donde yo me encontraba. El comedor estaba abarrotado de grupos de jóvenes y familias con niños, cuyo griterío, unido al golpeteo de la vajilla, conformaban la sintonía que amenizaba cada comida. A lo lejos, el mar se dejaba contemplar con nitidez
a través de los inmaculados cristales de las ventanas. En cuanto a la decoración del comedor, lo más llamativo era la gran lámpara de araña con forma de concha que colgaba del alto techo, y el detalle, no especialmente relevante, de que el color azul de la moqueta hiciera juego con el de los manteles. Más allá del aspecto decorativo, uno se encontraba, dispersa por todas partes, la arena que los comensales habían arrastrado con sus chanclas desde la playa. El camarero me guió hasta una pequeña mesa redonda semioculta tras una columna. Me senté y pedí café, 2 tostadas, tortilla, bacon y ensalada. Las tostadas llegaron crujientes y bien calientes, el bacon en su punto y el café con el aroma intenso que uno espera de una buena taza de café. Sin embargo, la tortilla se me antojó aguada, sin duda por el exceso de tomate fresco empleado en su elaboración. Pese a que había pedido una tortilla francesa, me habían traído una bien provista de tomate fresco picado. Eché un vistazo a la ensalada y vi que también le habían puesto mucho tomate. Me comía la tortilla distraídamente, preguntándome si serían los tomates que aquella misma mañana le había entregado la mujer al cocinero del hotel, cuando una voz me sacó de mi ensimismamiento. ¿Este sitio está libre? Ante mí, como salida de la nada, se encontraba la mujer de siempre. Esbozaba una sonrisa llena de familiaridad y sostenía contra su pecho el paquete envuelto en el pañuelo. No podía faltar el labrador, cuya correa llevaba ella enrollada en la muñeca. El sobresalto hizo que me atragantara y la subsiguiente tos me impidió darle una respuesta. Ni corta ni perezosa, la buena señora tomó asiento ante mí y depositó el paquete sobre sus rodillas. Tome un trago de agua, le vendrá bien, recomendó y empujó hacia mí el vaso de agua que había sobre la mesa. A continuación, añadió: Discúlpeme por la intromisión de ayer. El labrador se acomodó bajo la mesa. No se preocupe, me las arreglé para contestar, todavía en alto la mano con que sostenía el tenedor. Espero que no se lo tomara a mal. No, en absoluto. Todos cometemos errores de un modo u otro. Si es así, me quita un verdadero peso de encima. Llegados a tal punto, nuestro diálogo quedó interrumpido. Yo no tenía nada más que comentar al respecto. Para sobrellevar el repentino silencio, me concentré en mi ensalada, a sabiendas de que la mujer se mantenía impertérrita en su sitio, observando cada uno de mis movimientos. Le dio por toquetear un azucarero y entonces reparé de nuevo en sus dedos, tan finos y frágiles que bastaría apretárselo ligeramente para que se le quebraran. La delgadez de sus hombros quedaba impresa de manera patente en el tejido de la blusa, bajo cuyo cuello se entreveían los extremos de las clavículas. Una vez más, fue ella quien tomó la iniciativa. ¿Está de vacaciones? No, he venido por trabajo. No me diga. ¿Qué tipo de trabajo? Estoy escribiendo un reportaje sobre este hotel para una revista femenina. ¡Qué maravilla! Mientras yo seguía llevándome a la boca porciones de ensalada y el buen humor de la mañana iba disminuyéndose, la mujer se entretenía haciendo girar el azucarero entre los dedos o doblando una y otra vez una servilleta de papel que luego dejó sobre la mesa. Veo que el camarero no viene a tomarle nota, observé. No tiene importancia. Por favor, no se preocupe por mí. Volvió a coger la servilleta y continuó doblándola sin despegar la vista de mí. Yo me ocupo, insistí e hice ademán de llamar al camarero. Rauda se inclinó hacia ella adelante para impedírmelo. No, no lo haga. No pasa nada por no desayunar. Sus dedos llegaron a tocarme y en ellos noté un tacto gélido.
Decidí aceptar su negativa y volví a concentrarme en la ensalada. ¿Qué le parecen esos tomates? Buenos, ¿verdad? Asentí con la cabeza. La mujer soltó una risita contenida. No se lo va a creer, pero yo misma los he traído al hotel. Había dejado la tortilla a medias y lo que quedaba en el plato era un descorazonador panorama de trozos de tomate mezclados con la amarillenta masa procedente de los huevos. Lo sé. Estaba deseando largarme de allí cuanto antes, de modo que me afané en limpiar el plato y tragar, sin apenas masticar, lo que quedaba de tortilla. Lo recogí yo misma, añadió, incansable. Estaban todos desperdigados por el pavimento del puente. Fingí no haberla oído y continué dando cuenta del desayuno. El cuchillo chocaba con el plato, produciendo un desagradable restallido. Verá usted, un camión que transportaba tomates se estrelló y volcó al quedarse su conductor dormido, de manera que todo su cargamento acabó rodando por el suelo. No se imagina usted qué espectáculo. ¿Cómo iba nadie a resistirse a recogerlos? El conductor falleció en el acto, aplastado por la cabina. Una parte de él quedó hecha picadillo, como un puré de tomate. Por fin me comí el último bocado de tortilla. Solté el tenedor y el cuchillo sobre el plato y, sin tiempo que perder, me limpié los labios con aquella servilleta doblada una y otra vez. Luego hice un gurruño con ella y la dejé en el centro de la mesa. En fin, gracias por todo. Ahora, con su permiso, dijo la mujer tan educada como precipitadamente, y, tras incorporarse de la silla, cruzó en un santiamén aquel comedor atestado de gente y salió. Ningún camarero se acercó a tomar nota. A lo largo de la mañana, el subdirector del hotel me acompañó a fotografiar los tres tipos de habitación disponibles, la normal, la premium y la suite. También fotografié balcones, armarios, neveras, cuartos de baño, botellitas de champú y gel de ducha, pantuflas a disposición de los clientes. Todo aquello que se me pusiera delante, en definitiva, mientras el subdirector elogiaba incansable las virtudes del hotel, destacando de paso su comodidad y belleza sin igual. Por la tarde, con el propósito de seguir recabando información para mi reportaje, puse rumbo a la playa y, al toparme con un letrero con forma de delfín y cuyas letras en azul celeste anunciaban Playa del Delfín, detuve el coche, seguro de haber llegado a mi destino. Un paisaje de hileras de sombrillas, pequeños puestos de comida y duchas surgió ante mis ojos, y más allá, en dirección este, el cabo que ya había visitado antes extendía su brazo de tierra mar adentro. Un ferry había atracado en el pequeño embarcadero. Perdona, ¿cuándo sale el siguiente ferry para ver los delfines? Pregunté a la joven dependienta de un puesto de helados. ¿Cómo? Replicó la muchacha. El gesto de fastidio que se dibujó en su rostro sugería que acababa de hacerle una pregunta tan obvia que responderme no era más que un gesto inútil de energía por su parte. El de los delfines, me refiero, insistí, elevando algo el tono de voz. Esos que crían en alta mar, en un recinto preparado con redes. Mira, aparece también indicado aquí, en este folleto. Se ha muerto, contestó al tiempo que preparaba un sorbete de limón. Los tres que había. Respiré hondo y me reacomodé sobre el hombro la pesada bolsa de material que había traído conmigo. Volví la vista al ferry del embarcadero. Apenas quedaba nada de las letras D e I del letrero del casco que rezaba Delfín, y una capa de algas se extendía por la cadena que unía el ferry al embarcadero. Después de tomarme un par de whiskies en el bar del hotel, salí a dar un paseo por la zona trasera. Contemplé la subyugante imagen
de una luna llena y dorada, tan etérea que parecía a punto de derretirse sobre mi cabeza. Las pistas de tenis y las instalaciones de tiro con arco estaban completamente vacías. Una cortina ocultaba la ventanilla de la recepción e incluso habían apagado las luces. En el suelo había una muñequera que alguien habría perdido. Caminé por el campo de minigolf y subí una colina convertida en viñedo. La luna alumbraba mis pasos con su lívida luz. El calor del día se había apaciguado y no soplaba ni la más ligera brisa. En la cima de la colina habían instalado un invernadero y un telescopio. Decidí descansar un poco y me senté en un banco de madera. El mar parecía dormitar. Por supuesto, no había nadie bañándose a esas horas. De pronto, escuché unas pisadas sobre la hierba, acompañadas de un áspero sonido de roce de ropa y del tintineo metálico de una hebilla. No me hizo falta volver la cabeza para saber de quién se trataba. Buenas noches, saludó la mujer. Buenas noches, repliqué. Se sentó a mi lado, alojando su menudo cuerpo en el nimio espacio que quedaba libre. El labrador se tumbó a sus pies mientras ella se acomodaba aquel bulto envuelto en el pañuelo sobre las rodillas. ¿Cómo va el trabajo? No me quejo, pero ¿qué es exactamente lo que usted debe escribir sobre el hotel? Preguntó. La dio la cabeza y clavó su mirada en mí. Llevaba una blusa y una falda muy sencillas y no se adornaba con ningún complemento, pese a que la correa roja del labrador enrollada a la muñeca hacía, en cierto modo, las veces de pulsera. Sus mejillas eran blancas como la nieve y en el rabillo de los ojos se le acumulaba una considerable cantidad de arrugas. Sus dedos, de uñas pulcramente cortadas, se afanaban en mantener bien sujeto sobre sus rodillas el bulto del pañuelo. Apenas haya puesto un pie aquí, se sentirá usted desbordada por la sensación de hallarse en un auténtico paraíso natural, recité. Las magníficas vistas al océano de las que podría disfrutar desde el balcón de cada una de las habitaciones de estilo mediterráneo no tienen parangón, como tampoco lo tienen un servicio dispuesto a atenderla siempre con una sonrisa. Encontrará en todos los detalles, desde el jabón hasta las toallas, la más alta calidad y el mayor de los cuidados, y por tanto la máxima satisfacción y la blanca arena de la playa, situada a medio minuto a pie, y la tranquilidad de las aguas le proporcionarán un entorno espléndido para acudir en familia. Además, tendrá la oportunidad de nadar junto a los delfines que criamos en alta mar. Me detuve para tomarme un respiro. En fin, algo así, no muy diferente de lo que podría decirse de cualquier otro hotel de la costa, aunque, según tengo entendido, ya no hay delfines. Propiné un ligero puntapié a un pedazo de tierra. El labrador estornudó. Su negro pelaje se mezclaba con la oscuridad circundante. Así es, confirmó la señora. Sufrieron una infección pulmonar que acabó con todos ellos. Algún tipo de virus o bacteria parasitaria muy agresiva. Deslizó su mirada hacia el horizonte marino. La luz pálida de la luna iluminó su rostro de perfil. Se produjo una pausa en la conversación y mis sentidos se recrearon en el rumor amortiguado de las olas, cuyo suave eco parecía hacernos devuelto desde la lejanía de la bóveda celeste. ¿Puedo preguntarle por qué siempre viene a hablar conmigo? En cuanto hube formulado la pregunta, caí en la cuenta de que tal vez era un tanto impertinente. ¿Le he molestado? Quizás. Nada de eso, negué con la cabeza. Disculpe que se lo haya preguntado así. Usted se parece mucho a una persona que me salvó la vida, dijo, y se recogió el pelo blanco tras sus pequeñas orejas. Sucedió hace casi 30 años. Fue un día en que cayó una gran nevada.
Me perdí. A mi alrededor solo veía nieve, nada que pudiera servirme como punto de referencia. Fue terrible. Se hizo de noche, una noche tan silenciosa como esta. Si ahora mismo se pusiera a nevar como aquella ocasión, sería para mí como retroceder 30 años atrás, como si asumiera que la nieve pudiera ser acto de presencia en cualquier momento. Elevó la mirada hacia el cielo nocturno. No había copos de nieve, sino un firmamento plagado de estrellas titilantes y una luna llena. De haberme encontrado sola, me habría rendido y sucumbido a las circunstancias, pero me acompañaba mi hijo de solo 10 años, de manera que no podía dejarme morir allí. Por él debía encontrar la manera de salir de aquella trampa. Sí, lo comprendo. ¿Tiene usted hijos? Sí, uno de 10 años, contesté. ¡Qué casualidad! Pero no he vuelto a verlo desde los 3 años, la edad que tenía cuando me divorcié. Mi esposa no me permite verlo. Vaya. Nos quedamos en silencio, rodeados tan solo por el sonido del mar. Habíamos visitado el Sod, prosiguió. Era un día tan frío que no nos cruzamos con nadie, ni en el Sod ni en el camino de regreso. Recuerdo perfectamente el abrigo que llevaba mi hijo y el dibujo de sus guantes. Recuerdo también que me preguntó por qué el cuello de las jirafas era tan largo y me dijo que le parecía irrazonable. ¿Se lo imagina? Con solo 10 años, mi hijo utilizó la palabra irrazonable, tan impropia de un niño de esa edad. ¡Qué niño tan inteligente! Así es, era todo un orgullo para mí. El caso es que empezó a nevar cada vez con mayor intensidad. Teníamos el estómago vacío y apenas podíamos avanzar. El agotamiento empezó a apoderarse de nosotros, pero mi hijo no lloró. Miraba siempre al frente y se hacía a mi lado con firmeza, resistiéndose con todas sus fuerzas a perder lo más importante para él. Contempló la palma de su mano como si, al hacerlo, pudiera recuperar el tacto de su hijo. Cuando todo parecía perdido, surgió un coche en medio de la nada, de repente, y se detuvo ante nosotros, casi como si fuera una acción planeada de antemano. Los llevó a su casa, ofreció el conductor con la misma entonación educada que usted suele también mostrar. ¿Tanto se parecía a mí? Muchísimo. Lo pensé en el mismo instante en que abrió la puerta de la habitación 101. Su mirada, el corte de pelo, la línea que le baja desde la nariz hasta la barbilla, es usted idéntico en todo. La mujer deslizó su dedo índice sobre mi perfil. Me quedé completamente inmóvil. Noté el cosquilleo gélido de aquel fino dedo que parecía no tener la intención de despegarse de mi rostro. Aquella noche tuve una pesadilla. Millones de parásitos se retorcían, horadando el tejido pulmonar de los delfines, temblando todos juntos cada vez que los delfines tomaban aire, en un acompasado movimiento semejante al de los finos dedos de la mujer al recorrer el contorno de mi rostro. La sangre brotó a borbotones por los orificios de los pulmones, manchándolo todo alrededor. Me sentí reconfortado al notar sobre mi piel el frescor del agua de la piscina. No era de extrañar, puesto que acababan de anunciar por la radio que ese día se alcanzarían las máximas temperaturas del verano. Cerca de la terraza del comedor aguardaba una congregación de gorriones, al acecho de migas de pan sobre las que abalanzarse, mientras la playa iba adornándose con los colores de las sombrillas que se abrían como capullos en flor. Me dediqué a hacer largos de piscina, nadando al estilo crawl, acompañado de la imagen de un delfín de color azul que decoraba el fondo. Cada vez que ladeaba la cabeza para tomar aire, me entraba por los ojos un fuerte destello procedente del invernadero que coronaba la colina, que refulgía con el intenso sol matutino. Perdí la cuenta del número de largos que hice. Una vez superados los 400 metros de recorrido a nado,
Se me había ido el santo al cielo, como quien dice, pero me había propuesto nadar hasta quedar agotado, de modo que aquel delfín de ojos redondos y alegres y empinada aleta caudal continuó observándome desde el fondo durante un buen rato más. Por fin me acerqué al borde de la piscina y apenas había sacado la cabeza fuera del agua, oí una voz familiar. «¡Qué buen nadador es usted!». Ya empezaba a preguntarme si iba a continuar por toda la eternidad, exclamó la mujer desde una de las tumbonas, haciendo ostentosos gestos con los brazos. Aparte de crawl, ¿qué otros estilos se le dan bien? La sombrilla, bajo la que se encontraba junto al labrador, proyectaba una sombra que se me antojó más oscura que las del resto de las sombrillas. Un camarero con una bandeja repleta de bebidas pasó entre ella y yo. Entonces me percaté de que ella llevaba la misma blusa y falda de la noche anterior. Por complacerla, completé 6 largos de braza y 4 más de espalda. Sus aplausos se tornaban más efusivos en cada ocasión, e incluso el labrador parecía entusiasmado. «¡Magnífico! Es usted todo un atleta olímpico». Ajenos a nosotros, los niños, equipados con manguitos y flotadores, alborotaban con su griterío y sus juegos. Tampoco nos prestaban la más mínima atención las mujeres untadas en protector solar, que tomaban el sol en bikini, ni los hombres que leían el periódico, apoltronados en sus tumbonas. Por supuesto, nadie más que ella, y, a su modo, el labrador, elogiaba mis evoluciones en el agua. «Solo le queda nadar, mariposa», observó, «pero creo que no es un estilo precisamente fácil, ¿verdad?». «¿Que no?». «Observe». Y me lancé a hacer unos cuantos largos más de estilo mariposa. Aparentemente molestos por el agua que salpicaba, los niños fueron apartándose hacia el borde. De nuevo, cada vez que tomaba aire, el invernadero destellaba, acompañado por el eco sordo del bullicio de la gente en mis oídos, que desaparecía en cuanto volví a sumergir la cabeza. «¡Bravo! ¡Bravo!». Puesta en pie, la mujer pataleaba e incluso silbaba. A su lado, el labrador agitaba la cola, tratando de apuntarse a la celebración. La primera planta de un edificio anexo albergaba una biblioteca con vistas a un patio interior. Sofás, mecedoras y pupitres con luz conformaban un equilibrado ambiente rubricado por magníficas estanterías repletas de libros. Todos los libros atesorados en aquellos estantes eran antiguos, obras completas de autores clásicos, antologías de poesía, enciclopedias botánicas, libros de ilustraciones, de recetas de comida rural americana, de magia negra del siglo XIII, diccionarios de inglés para los negocios. Algunos ejemplares presentaban descosidos, mientras a otros se les había borrado la inscripción del lomo. «Mantenga el mentón un poco más elevado y gire la cabeza levemente hacia la izquierda», le dije. «A ver qué tal salgo. No sé, no sé. Por si acaso me he pasado el peine», comentaba la mujer mientras se toqueteaba el pelo con una mezcla de aprensión e irrefrenable emoción. «No tiene por qué preocuparse. Es usted toda una modelo». Presioné el disparador de la cámara. El sosiego imperante en la biblioteca contrastaba con la algarabía dejada atrás en la piscina. De hecho, la sala estaba vacía. No era, desde luego, una atracción turística. Un haz de luz penetraba por la claraboya hasta posarse sobre los pies de la mujer y el lomo del labrador, inevitablemente situado junto a ella, casi como si fuera una parte de su cuerpo. De vez en cuando, las cortinas de encaje se mecían suavemente al suave roce del aire que se colaba por alguna rendija. «No fuerce el gesto, muéstrese lo más natural posible, como si estuviera leyendo», le indicaba yo, y ella reaccionaba con buena disposición. «No deje pasar la oportunidad de gozar de una apacible sobremesa en la biblioteca.
rodeada de serenidad y magníficos volúmenes. Mientras seguía sacando fotos, me venían a la cabeza distintas ideas para los textos que habían de acompañarlas. Decidí consultar más tarde con el subdirector el número exacto de ejemplares antiguos guardados allí. Mire, si pudiera dejar a un lado ese bulto que siempre lleva encima, ciertamente, incluso con un libro entre las manos, la buena señora no se separaba un instante de aquel paquete envuelto en un pañuelo que, una vez más, reposaba sobre sus rodillas. Lo siento, pero no, dijo, negando también con un movimiento de cabeza. No sufra, yo se lo guardaré. Alargué la mano para coger el bulto, pero ella reaccionó de inmediato, protegiéndolo entre sus brazos e incluso dándome la espalda, como si su interior albergase un auténtico tesoro. Por primera vez, el labrador me ladró. Oh, perdón, me disculpé sin demora. Está bien, no se preocupe. El súbito ladrido del can todavía reverberaba en el espacio de la sala, como intensificado por la claraboya. Bien, prosigamos, dije, tratando de restar gravedad a mi aparente inoportuna petición. Ya nos queda poco para terminar. Temo haberla cansado un poco con tanto ajetreo fotográfico. En absoluto. De hecho, me encantaría seguir un rato más, admitió, y enseguida recuperó la pose indicada por mí. La mujer se me antojaba aún más menuda cuando la observaba por el visor de la cámara. ¿Por qué nadie visita las bibliotecas? Supongo que lo que menos buscan los turistas es paz y tranquilidad. Pero fíjese, la sala de por sí es espléndida. Por cierto, ¿qué le parece si pedimos que nos traigan unas bebidas? No, no piense en eso ahora. Disfrutemos de este rato un poco más. La sombra de los árboles del jardín interior se colaba por las ventanas, dibujando en el suelo animadas siluetas elaboradas y delicadas. Inspiré profundamente. Una fragancia a libro antiguo penetró en mis fosas nasales. El labrador dormitaba. Qué cálido era el interior del coche. Comprendí al instante que la mujer deseaba seguir hablándome de aquella ocasión en que se extravió con su hijo en medio de una tormenta de nieve. Qué acogedores los asientos y agradable la música de la radio, en aquel confortable espacio interior desde el cual nos convertimos en simples espectadores de la inclemente batalla librada allá, fuera por las condiciones climáticas. Parecía un refugio concebido para proporcionarnos cobijo a mi hijo y a mí. Me alegro de que allí se encontrara cómoda y a salvo con su hijo. Así es, mi hijo debió de sentir por fin que habíamos dejado atrás el peligro, porque fue aflojando la presión de su mano sobre la mía hasta soltarla, y tímidamente comenzó a toquetear el botón de cierre de puertas, a oler el cuero de la tapicería y a limpiar el vaho de las ventanillas. Era todavía raro en aquella época que las familias dispusieran de vehículo propio. ¿Y qué me dice del conductor que tanto se parecía a mí? ¿Qué tipo de persona era? No sabría decirle, replicó la anciana con pesadumbre. Por deferencia, le pregunté su nombre, pero no me contestó. Tampoco llegué a conocer su profesión ni domicilio, ni qué asunto le había llevado a pasar por aquella carretera en tan adversas condiciones. De lo que no me cabe duda es de lo mucho que se parecía a usted. Incluso sus dedos eran iguales. Lo recuerdo ahora como si los tuviera delante, apoyados sobre el volante. Piense que apenas miré otra cosa durante el trayecto. Dirigí la vista hacia mi mano, que reposaba sobre el estuche en que guardaba los carretes fotográficos. No observé nada especial en mis dedos. La dirección del viento cambió y hasta nosotros llegó el murmullo distante de la piscina, con remotos ecos que parecían más un simple engaño de los oídos que un sonido real. Los libros que cubrían las paredes de la sala creaban un colchón protector de serenidad
que nos aislaba del alboroto exterior. Su hijo entonces era muy espabilado. ¿A qué se dedica ahora?, pregunté. Por desgracia, no lo he vuelto a ver desde que tenía 12 años. No sé qué habrá sido de él, contestó la mujer mientras manoseaba el nudo del pañuelo, desgastado por diversos lugares y con la suciedad derivada del constante sobeteo. No era hijo mío, sino de mi marido, de su anterior matrimonio. La verdad es que nunca he tenido un hijo propio. El labrador entreabrió los ojos, se rascó detrás del cuello con una pata trasera, haciendo tintiñar la hebilla de la correa contra el collar, y volvió a conciliar el sueño. Supongo que debe de tener su misma edad. En ese caso, es como si yo fuera su benefactor y, al mismo tiempo, su hijo. Algo así. La señora esbozó una sonrisa y un conjunto de pliegues se asomó a la piel de su rostro. Era una sonrisa agridulce. El cansancio derivado de la natación de aquella mañana cayó por fin sobre mí, produciéndome una fuerte sensación de modorra. Al menor descuido, yo también caería dormido. ¿Puedo preguntarle qué guarda usted con tanto celo en ese paquete?, me atreví a decir. La pregunta llevaba ya un buen rato rondándome la cabeza. Debe de tratarse de algo muy importante para usted. Es un manuscrito, dijo, apretándose el bulto contra el pecho. Puede estar tranquila. No tengo intención de arrebatárselo. Bien, pero toda preocupación es poca. He de andarme con mucho cuidado. Pero, ¿a qué se refiere exactamente con eso de un manuscrito? Verá usted, soy escritora. Este manuscrito, son las páginas que llevo escritas de mi nueva novela. Si me lo robasen, no habría manera de recuperar su contenido tal y como lo he dejado escrito, explicó la mujer. ¿Me entiende, verdad? Por ello, no me queda más remedio que llevarlo siempre conmigo. Así que de eso se trata. Claro, más vale ser precavido. Veo que usted sí me entiende. Se nota que se dedica a escribir. Por supuesto que la comprendo. Aunque, créame, mis manuscritos no son nada del otro mundo. Entonces, ¿escribir es lo que la ha traído a usted aquí? Más o menos. Desde el jardín, el pequeño tumulto ocasionado por el canto de las cigarras fue amainando hasta quedar en silencio, y la luz de la claraboya fue desplazándose con el paso de la tarde, hasta ser sólo visible en un extremo de la sala, dejando oculto en las sombras el lomo del labrador. En cuanto salgo de la habitación donde trabajo, puede colarse cualquier amigo de lo ajeno y robarme el manuscrito, prosiguió la mujer. ¿De verdad lo cree? Sí, sí. Le pondré algún ejemplo. Un día fui al supermercado, que no está muy lejos, y a la vuelta me encontré con la lámpara de la mesita desplazada de su posición habitual. ¿Qué le parece? Y me percaté de que alguien había hojeado los folios que había dejado sobre la mesa. Al día siguiente, al regresar después de pasear al perro, la goma de borrar estaba en el suelo y me faltaba un papel secante. A partir de entonces, cada vez que volvía a casa, me encontraba con algún indicio de alguien que había entrado. Horroroso. Pero un día caí en la cuenta de que aquel no era un ladrón normal y corriente, sino alguien que quería apoderarse de mi novela. El discurso de la mujer fue adquiriendo una mayor celeridad, y los dedos que manoseaban el nudo del pañuelo también ejercían más presión, pero éste no cedió. Sin duda, era un nudo hecho a conciencia. Al poco tiempo, continuó, una mujer algo chepuda y con gafas sacó una novela idéntica a la mía. No solo la historia era la misma, sino también los personajes e incluso el título. ¿Se lo imagina? Me quedé en silencio y asentí con la cabeza. Y tuvo el descaro de conceder entrevistas como si fuera la auténtica autora. Con esta novela me he atrevido a tirar por la borda todo lo que había creado hasta ahora para empezar desde cero. Habráse visto.
Llena de rabia, chascó la lengua, cuya punta pude ver entre sus labios durante una fracción de segundo. Era sorprendentemente roja, cosa que me hizo pensar en los tomates del día anterior, de manera que no salgo de casa sin mi manuscrito. Lo llevo conmigo a todas partes. Sé que puede estar en el punto de mira de más de uno. 800 páginas escritas, y todavía me faltan 200 para terminarla. La mujer se acercó el paquete al rostro y frotó sus mejillas contra él, produciendo con cada roce un sonido áspero. Vi que el pañuelo estaba tan cubierto de manchas que resultaba imposible adivinar su color original y que había perdido por completo la suavidad propia de la seda. Para rematar aquella triste imagen, un mísero ribete de hilos sueltos colgaba de cada lado. Es decir, que este bulto es su novela, comenté, logrando desviar mis ojos del pañuelo. Así es. La mujer se puso en pie y sin un atisbo de vacilación dio unos pasos hacia una de las estanterías y extrajo de ella un volumen tan desvencijado como el pañuelo. Una tarde en la pastelería era su título. Lo leí en voz baja. Era más bien delgado y la cubierta estaba toda doblada y carcomida. Esta novela la escribí yo. De algún modo, se libró de las manos de los ladrones, señaló la mujer, henchida de orgullo. Me encerré en mi habitación hasta las 7:30 para escribir el reportaje y, tras una llamada telefónica a mi editor, bajé al comedor a cenar. Pedí una bullabesa, una ensalada de nabo y una cerveza. Numerosas familias disfrutaban de carne a la parrilla en la terraza y, más allá, la superficie del agua de la piscina temblaba pese a la falta de viento. Me figuré que la mujer se presentaría ante mí en cualquier momento, de modo que dejé libre para ella la silla desde la que mejor se contemplaba el mar y retiré otra de las sillas para que el labrador tuviera espacio donde tumbarse. No había tomates en la ensalada. Pedí otra cerveza y apuré la bullabesa hasta la última cucharada. Finalmente no apareció. Después de anochecer, me acerqué a la biblioteca y cogí el viejo ejemplar de una tarde en la pastelería. Trataba de una mujer que acude a una pastelería a comprar una tarta para celebrar el cumpleaños de su hijo fallecido. Eso era todo. Lo leí 2 veces. Pese a que debía terminar de escribir mi reportaje, me dieron las 3 de la madrugada en la biblioteca. No había nada particularmente interesante en el estilo, tampoco en los personajes, ni en el contexto en que se desarrollaba la historia. No obstante, tenía cierto mérito. Se leía como quien experimenta la caricia de una brisa fresca. Más aún, me produjo la sensación de que sus palabras eran como una cascada que se filtraba y calaba en mi interior, renovándome. Las solapas de la cubierta incluían una foto de la autora, acompañada de una nota biográfica, fecha de nacimiento, historial académico, obras principales publicadas. Se señalaba también el año 1997 como la fecha de su muerte. Volví a mirar la foto. La mujer retratada llevaba gafas y posaba ligeramente encorvada. No guardaba parecido alguno con la mujer que yo había conocido allí. Antes de meterme en la cama, saqué la foto de mi hijo que guardaba en el billetero. En ella aparecía sentado ante una gran tarta el día de su tercer cumpleaños. La tomé yo mismo. Sujetaba con una mano un muñeco que era una especie de monstruo, regalo de cumpleaños, y, con los labios en forma de O, se disponía a soplar las velas. Las esquinas de la foto estaban desgastadas por el roce, pero ya no podría añadir ninguna nueva imagen a la colección de fotos de mi hijo, así que tendría que conformarme. Pronto cumplirás 11 años, ¿verdad? Dije en voz alta, pero, claro está, mi hijo no contestó. Tenía puesta toda su atención en apagar las velas. Desde que mi mujer y yo nos separamos, nunca olvidé la edad exacta de mi hijo. Por desgracia,
eso no hacía las cosas más fáciles para mí. Hoy podrías empezar con unos largos a espalda, propuso la mujer, elevando la voz desde su tumbona. De acuerdo, acepté desde la piscina. Era un día tan soleado como el anterior, sin rastro de nubes sobre un cielo raso y azul. La mujer agitaba una de sus manos hacia mí, mientras con la otra hacía con fuerza el bulto del pañuelo. Aunque no era el estilo que mejor se me daba, me las ingenié para nadar 100 metros a espalda. ¡Qué imagen tan magnífica ofrece cuando tensa el mentón de esa manera!, gritó ella, sin preocuparse en absoluto por las personas que descansaban alrededor. De todos modos, lo que hiciéramos o dejáramos de hacer no parecía interesarles lo más mínimo a los turistas del hotel. El labrador seguía también mis evoluciones en el agua, sin perderse detalle, y con expresión de preguntarse cómo se las arreglaría él para poder nadar así. Bien, ahora toca brasa. 400 metros. ¿400 metros? Sí, es que quiero verle muchas veces haciendo el giro. El fondo de la piscina reflejaba el intenso sol en cientos de chispas destellantes, mientras yo proseguía mi obstinada marcha a brasa y veía pasar ante mis narices una multitud de piernas bien torneadas, un ejército de flotadores y una colorida colección de gafas de natación. 50, 65, 125, 200. Con cada giro añadía 25 metros a la cuenta. 400. Conté y me apoyé en el borde, jadeando. Magnífico, espléndido, celebró la mujer entre fervientes aplausos que no se acababan nunca. ¿Cómo podían unas manos tan pequeñas infundir tanta energía a aquellas entusiastas palmadas? Con esa pregunta rondándome la cabeza, me dejé arrastrar por la idea, tal vez ilusoria, de que acababa de realizar algo de enorme importancia para la mujer y el labrador, y ahora debo pedirle mi estilo favorito. La señora no cabía de gozo. Mariposa, mariposa. El estilo mariposa debía de ser también el favorito del labrador por la cantidad de agua que salpicaba a cada brazada. Ambos, desde luego, disfrutaban de lo lindo, y la vehemencia con que su dueña lanzaba vítores era comparable a la del día anterior, si no mayor. Tanto era así que había decidido invitarlos a visitar conmigo el acuario, última parada de aquel viaje mío, cuyo propósito era recabar información para el reportaje de una revista femenina. Por lo visto, la estrella del acuario eran unos magníficos ejemplares de dugón, si es que no habían sufrido el mismo destino que los delfines. Me detuve junto al borde y estiré el cuello. Llegué a sacar los brazos del agua, triunfante, con intención de saludarlos, y estuve a punto de gritar para preguntarles qué les habían parecido mis largos a mariposa, pero me quedé petrificado. Sobre la tumbona no había ninguna mujer, ni tampoco un labrador a su lado. Miré alrededor, buscándolos con la vista, pero no estaban por ningún sitio. No tardé en dar por terminada mi visita al acuario. Los dugones estaban vivitos y coleando, y dando grandes bocados a unas lechugas. De vuelta en la habitación, y mientras pensaba en los últimos toques que le daría a mi reportaje a lo largo del día siguiente para enviarlo al departamento de edición, puse en orden los carretes de fotografía e hice el equipaje. No observé junto al borde del sofá ningún resto de pelo del labrador. El servicio de limpieza no habría encontrado razón alguna para dejarlos allí, evidentemente. A las 12 del mediodía bajé a la recepción para dejar la llave y abandonar el hotel. Sí, se trata de una mujer muy bajita, de mediana edad y con el pelo cortado a tazón, y siempre lleva consigo un pequeño bulto envuelto en un pañuelo. El recepcionista parecía haberse sumergido en un trance ante mi descripción. Ah, siempre iba acompañada de un labrador negro, se me ocurrió añadir de repente. Ahora caigo, reaccionó. Sí, claro que la conozco. Es una clienta nuestra. Ha dejado el hotel esta misma mañana.
¿Está seguro? Completamente. Me pregunté por qué se habría marchado sin despedirse de mí. Es más, ¿por qué ni siquiera había esperado en la tumbona para elogiar mi última serie de largos a mariposa? Introduje mi equipaje en el maletero del coche, estacionado en el aparcamiento del hotel, y alargué el cuello para echar un último vistazo a la piscina, abarrotada de gente, como siempre. Una imagen abigarrada de sombrillas, transitada en zigzag por agobiados camareros, rodeaba, con su puntillismo de colores, la piscina. No obstante, reparé en una tumbona vacía, precisamente la que había ocupado la mujer a primera hora de la mañana. En el centro, el paquete envuelto en un pañuelo parecía un animalillo asustado, sin la protección de su dueña. Decidí acercarme a recogerlo. Más tarde, al desatar el nudo, descubrí que los folios de su supuesto manuscrito estaban en blanco.